Muy buenas tardes, hermanos. Muchas gracias a Dios que nos permite estar una vez más en esta transmisión del día de hoy. Le doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes y por esta oportunidad que me da de compartir de la palabra, de estos estudios que estamos llevando acerca de las grandes doctrinas de la Biblia. Vamos a empezar con una oración. Vamos a pedir la dirección de parte de nuestro Dios. Amoroso Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, escudriñar tu palabra, estudiar estas doctrinas, Señor, de tu palabra, Señor. Bendito Padre Celestial, te rogamos que nos des sabiduría para entenderlas, que abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos des de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú nos quieres decir a través de esto, lo que el pastor Sproul, Señor, quiso, Señor, exponer en este libro, Señor, que está basado, Padre, en doctrinas que vienen en tu palabra, Señor. Bendito Dios, yo te ruego, mi Padre, que nos des el entendimiento, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que estará oyendo en este momento la transmisión, o que más adelante, Señor, se dará un tiempo, Señor, para escucharla, Señor, o para, Señor, poderla ver, Señor. Bendito Dios, queda con nosotros y sé con todos mis hermanos, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues como les decía, le doy muchas gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí con esta transmisión. Le doy las gracias a Dios porque los que han de ver esta transmisión, ya sea en este momento o puede ser en otro momento que decidan verla, algunos tal vez por falta de tiempo o porque están ocupados en su trabajo o en alguna otra actividad necesaria, a lo mejor no pueden verla en vivo, pero más adelante se pueden dar un tiempo y pueden verla, pueden elegir verla. Y por los que tienen el tiempo y la están viendo en este momento, le doy gracias a Dios también, porque ustedes han decidido darse este tiempo, han decidido en este momento poner esta transmisión y poder escucharla, poder meditar un poco más en lo que es la palabra de nuestro Dios. Nosotros siempre, diariamente, estamos tomando elecciones, estamos decidiendo cada día, a cada momento estamos tomando decisiones. En la mañana, levantarnos simplemente, o hasta antes de levantarnos, decidimos a qué hora nos vamos a levantar. Vamos a decidir qué ropa nos vamos a poner, vamos a decidir qué vamos a desayunar, a qué hora vamos a desayunar. También decidimos a qué hora, si vamos a trabajar, a qué hora nos vamos a ir, si nos vamos a ir con tiempo o nos vamos a ir con el tiempo muy medido y ya vamos a llegar un poco tarde, o vamos a ir muy deprisa, tal vez no lleguemos tarde, pero ya vamos a ir más presionados, más estresados. Bueno, siempre, todo el tiempo estamos tomando decisiones desde qué ropa ponernos, qué comer. A veces, bueno, tal vez los jóvenes nos digan, o los niños, bueno, pues nosotros no decidimos qué comer o qué desayunar. Nosotros desayunamos o comemos lo que nos da nuestra mamá o lo que nos dan en casa. Pero aún así deciden comer o no comer, porque ellos, pues si tienen hambre, van a decidir, no, pues sí me lo como, aunque no hayan decidido qué comer, o que ellos no hayan dicho yo quiero hoy comer esto, pero ya mi mamá me hizo mi huevito con jamón, pues eso es lo que me voy a comer, pero yo decido comer o no comer, ¿verdad? Eso también es una decisión que tomamos cada día. Así también, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, las decisiones que tomamos y cómo es que se toman o por qué. Y vamos a hablar, tal vez algunos ya sepan, si ustedes tienen su libro o si ustedes ya
estudiaron, tal vez ya hasta lo leyeron antes, a lo mejor ya saben de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar del libre albedrío. Albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Esta es una doctrina, no sé si tal vez para algunos sea un poco complicada o un poco complicada de explicar. A mí, pues cuando la empecé a leer, sí se me hizo un poco difícil. Y cuando estuve viendo también los videos de las transmisiones que hizo nuestro hermano Bed acerca de la predestinación, y yo, como él también comentaba, ¿verdad?, de que a él se le había hecho un poco difícil, un poco complicado cómo explicar estas lecciones. Y es que sí, hermanos, para poder entender estas clases, estas doctrinas, sí necesitamos en verdad ponernos a escudriñar la palabra, ponernos a orar, pedir la dirección del Espíritu Santo para poder entenderlas, para poder aún más explicarlas. Y yo espero que pueda pues explicarles un poco y les quede pues algo claro, ¿verdad? En caso de que no quede muy claro, pues pueden ustedes irse al libro, a la lección, leerla varias veces, a veces hasta que la leemos 3, 4 veces es que ya la podemos entender un poco mejor, y también ir estudiando los versículos. El pastor Sproul en este libro nos menciona el punto de vista del pastor Jonathan Edwards, basado en un libro que él escribió que se llama La libertad de la voluntad. En este libro, el pastor Jonathan Edwards, el hermano Jonathan Edwards, escribió que la libertad o libre albedrío es la elección de la mente, es lo que la mente elige. Y él dice que la mente y la voluntad están relacionadas, que no es que nada más la mente, o sea, nada más por la mente únicamente pensando vamos a elegir, sino que la voluntad, o sea, lo que hay dentro es lo que también nos va a hacer elegir, pero también vamos a usar nuestra mente, a pensar las cosas para saber qué vamos a elegir. Tal vez hay cosas que no necesariamente las pensamos mucho para tomar una decisión, pero hay cosas que sí tenemos que meditarlas, que sí tenemos que pensarlas un poquito más. Pero bueno, aquí el hermano Jonathan Edwards, eso es lo que dice, que la mente y la voluntad están relacionadas de forma inseparable y no hacemos elecciones morales sin que la mente pruebe la dirección de nuestra elección. Esto está muy relacionado con el concepto bíblico de la conciencia, la mente y la voluntad. En este libro también el pastor Jonathan Edwards menciona que los agentes morales libres actúan siempre de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la elección. Siempre elegimos según nuestras inclinaciones y siempre elegimos según nuestra inclinación en un momento dado. O sea que nosotros siempre elegimos según la inclinación que tenemos. Aquí menciona el pastor Sproul, cuando nosotros elegimos pecar es porque nuestra inclinación es más fuerte hacia el pecado que hacia obedecer a Cristo. Y no es de que nosotros, bueno, muchas veces tal vez no es así, de que nosotros premeditadamente cometamos el pecado desde antes, que ya lo estemos pensando que lo vamos a hacer. Pero normalmente dice él que cuando nosotros pecamos es porque en ese momento nuestro deseo es mayor hacia el pecado. Yo, por ejemplo, me imagino un ejemplo es cuando nosotros decidimos no orar, por ejemplo, nosotros no buscamos un tiempo para orar,
o tal vez no nos levantamos en la mañana temprano para orar, porque nuestro deseo mayor en ese momento tal vez es seguir dormido, seguir descansando, tal vez porque nos dormimos tarde o tal vez porque no tenemos ese hábito de levantarnos por la mañana y hacer oración. Entonces ahí, como dice la palabra de nuestro Dios, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también es pecado. Entonces también de esa manera nosotros podemos pecar, no haciendo lo que sabemos que debemos hacer. Entonces esa es lo que dice el pastor Jonathan Edwards, de que nuestras elecciones las hacemos conforme a la inclinación más fuerte que tenemos en ese momento. Si nosotros deseáramos en ese momento más obedecer a Dios, obedecer a Cristo, que pecar, pues ¿qué haríamos? Pues que obedeceríamos, ¿verdad? Siempre hay una razón para cada elección que hacemos. Siempre hay una razón detrás de lo que hacemos. Como les decía, nosotros elegimos también qué ropa nos vamos a poner. A veces tal vez elegimos porque ya no tenemos tiempo de planchar y nos ponemos algo que sabemos que no se plancha, o qué zapatos nos vamos a poner porque combinan con este pantalón, combinan las mujeres con este vestido. Entonces siempre hay una razón detrás de cada elección que hacemos. También él hace una pregunta: ¿puede una persona elegir en contra de sus deseos? A veces nosotros, o bueno, normalmente nosotros como creyentes, pues decimos, yo quiero obedecer a Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros decimos, bueno, de ahora en adelante yo quiero obedecer a Cristo, yo quiero seguir sus pasos. Pero el problema es que ese deseo no siempre va a triunfar. Ese deseo muchas veces se va a ver obstaculizado por otras circunstancias que a veces se nos presentan, y como les decía, por ejemplo, en el ejemplo de la oración, nosotros tal vez decimos, yo quiero todos los días levantarme a orar, pero tal vez nos desvelamos o tal vez no dormimos bien o estamos muy cansados y no nos levantamos a orar. Entonces, siempre hay una razón para que decidamos, o a veces dice en contra de sus deseos. A lo mejor nuestro deseo era eso, pero a la mera hora, dice él, a veces en las circunstancias se presenta yo le digo un obstáculo. Aquí él también menciona, se presenta la tentación, se presenta ahí algo diferente y ya no vamos a obedecer, no vamos a hacer o a cumplir eso que nosotros dijimos que queríamos hacer. Vamos a ver, hablando acerca de esto, de si una persona puede elegir en contra de sus deseos, en Romanos 7, del 18 al 21, ahí que nos dice. Romanos 7, del 18 al 21 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, no es que, no es de que vayamos o que elijamos en contra de nuestros deseos, sino que a veces en ese momento el deseo es diferente, cambia, porque como también el pastor Sproul menciona, las voluntades del hombre fluctúan, o sea, no siempre es constante. No somos constantes en nuestros deseos, en lo que nosotros anhelamos, aunque sabemos qué es lo que debemos de hacer, pero no siempre es así. También nos menciona el pastor, el hermano Sproul, que Calvino dice, el hombre caído puede elegir lo que quiere. Bueno, hablando de libre albedrío, él dice, si el hombre caído puede elegir lo que quiere, entonces tiene libre albedrío. O sea, si el hombre en su naturaleza caída
puede elegir lo que quiere, entonces tendría libre albedrío. Pero si lo que se quiere decir es que el hombre caído tiene el poder moral y la capacidad de elegir la rectitud, entonces el término de libre albedrío es demasiado grande como para aplicarlo al hombre caído. Entonces, no se le podría llamar que el hombre en su naturaleza caída tiene libre albedrío, porque la naturaleza del hombre al nacer o desde la caída del hombre de nuestros primeros padres, nuestra naturaleza es contraria a Dios, nuestra naturaleza es la de pecar. Entonces, se podría decir que el hombre caído sí tiene libertad para elegir, pero no tiene la libertad moral ni la capacidad de elegir la rectitud por naturaleza. También el hermano Sproul dice, cada elección que hacemos es libre y cada elección que hacemos está determinada. Dice él que es libre y que está determinada. ¿Cómo que está determinada? Que algo determina que él haga esa elección. O sea que nosotros somos libres de elegir, pero esa elección está determinada por algo. Pero dice él que pues nosotros podríamos decir como eso de estar determinado, porque dice que el determinismo es que las cosas pasan por algo externo y no del interior. Entonces, ¿cómo podría ser libre la elección si está determinada por algo? Él menciona el ejemplo de un hombre, o que si nosotros, por ejemplo, somos asaltados vamos por la calle y alguien nos asalta y nos, ¿cómo se dice? Nos apunta o nos señala con un arma, ya sea una pistola, una navaja, algo, un arma, ¿verdad? Y nos dice, pues dame lo que traes o pues aquí quedas, ¿verdad? Entonces ahí se podría decir que pues nosotros ya estamos ahí siendo, dice ahí, menciona la palabra coacción, o sea, está ya, lo que vayamos a hacer está determinada por algo, por esta acción que la otra persona externa a nosotros está imponiendo sobre nuestra vida. Pero aún ahí, dice él, nosotros podemos elegir, porque podemos elegir no ceder a eso que él nos está pidiendo, pero sabemos que ahí podemos pues morirnos o pues cuando mucho o al menos quedar pues malheridos. Pero él dice ahí, entonces el deseo, ¿cuál es nuestro mayor deseo? Nuestro mayor deseo es salir, por lo menos nuestra vida salga librada, aunque se lleve mi cartera, aunque se lleve mi bolsa o lo que traigo. O sea, ¿cuál es nuestro deseo? Entonces dice que puede haber personas que digan, bueno, yo sí deseo vivir, mejor le doy lo que tengo. O hay quien hasta puede decir, no, ¿por qué voy a hacer lo que él me dice? Aunque él me esté amenazando, aunque él esté haciendo eso, yo no voy a ceder a sus deseos. Yo voy a hacer lo que yo quiero y lo que yo quiero es no darle mis pertenencias. Entonces sabemos que aún así pues él va a herirnos o hasta matarnos y aún así se va a quedar con lo que no queríamos que se llevara. Pero entonces, de todos modos, lo que nosotros hagamos es el deseo mayor que nosotros tenemos. Por eso dice que es determinada y es libre. O sea, nosotros la elegimos, pero está determinada por algo. Dice, mi deseo personal determina mi elección personal. Y si mis deseos determinan mi elección, ¿cómo puedo ser libre? Nuestra elección es libre y determinada, pero lo que la determina soy yo. Esto se llama autodeterminación. Y esta es la esencia de la libertad. La esencia de la libre elección es poder elegir lo que quieres. Esa es la esencia de la libertad moral, elegir lo que queremos.
elegir lo que deseamos. El problema aquí con el hombre en su naturaleza pecadora es que no es que hayamos perdido la facultad de elegir. Los pecadores o el hombre natural en su naturaleza caída también elige, también puede elegir, también decide hacer una cosa o hacer otra, puede pensar, puede razonar, porque esas son habilidades naturales que Dios nos ha dado. Dice, el hombre en sí tiene su voluntad y es libre en hacer lo que quiere. Dice, siempre y cuando sea capaz de hacer lo que desea hacer. Y el problema aquí, menciona, es la raíz de los deseos del corazón del ser humano caído. Porque el ser humano en su naturaleza caída, sabemos que no desea buscar a Dios, sabemos que no desea hacer la voluntad de Dios. La naturaleza del hombre caído es hacia el mal, es hacia el pecado. Pero, pues, eligen pecar. El deseo que tienen o que no tenemos en nuestra naturaleza caída es hacia el pecado y elegimos hacerlo. Elegimos tal vez muchas veces rechazar a Cristo, pero lo hacemos libremente, porque antes de que un hombre pueda elegir seguir a Cristo, obedecer a Cristo, tiene que tener ese deseo de servir a Cristo, de elegirlo. Vamos a leer en Deuteronomio 30, los versículos 19 y 20. A ver, ¿de qué nos habla ahí la palabra de nuestro Dios? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aquí Moisés les está hablando al pueblo de Israel y les dice, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios. Entonces aquí, eso es lo que Moisés le decía al pueblo de Israel que escogieran, así como Josué también lo hizo en una ocasión, que les dijo, entonces, al pueblo de Israel de igual manera le decía, escojan hoy a quién van a servir, si a Dios o a los ídolos. Siempre Dios nos da la oportunidad de elegir, pero dice también que si nosotros o el hombre, para poder elegir servir a Cristo, primeramente tiene que sentir ese deseo de servirle. Y en su naturaleza caída el hombre no puede hacerlo. Dice, el hombre fue creado con la libertad de ser recto o ser pecador. En el huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre, Dios le dio esa habilidad moral que ahora se ha perdido después del pecado original, de elegir ser recto, obedecer a Dios o no obedecerlo y cometer pecado. Entonces, ya después de esto, el hombre no tiene por naturaleza esa libertad moral que Dios da, hasta que Dios hace una regeneración en nosotros, hasta que Dios obra en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, es que nosotros podemos sentir ese deseo de servir, de obedecer a Cristo. El hombre caído ha perdido la libertad moral, pues su voluntad ahora se inclina hacia el mal, hacia el pecado. Como dice ahí en Romanos 3, 10 al 12,
que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Eso nos dice en Romanos 3, 10 al 12. Bueno, yo les dije solamente una parte, pero podemos leerlo, que nos dice en Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro, no, nada más hasta el 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, es lo que les mencionaba, porque la naturaleza del hombre es hacia el pecado, es la inclinación hacia el mal. Por eso para el hombre, para el ser humano, en su naturaleza caída, es imposible alcanzar la perfección en este mundo. Jesús dijo que el fruto del árbol proviene de la naturaleza del árbol. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces, sabemos que un árbol de naranjas no nos puede dar peras, o que un árbol de manzana no nos puede dar duraznos. Entonces, así nosotros, si Dios no ha regenerado nuestro corazón, si Dios no ha hecho la obra en nosotros, no vamos a poder tener esos frutos que son los frutos del Espíritu que menciona ahí en Gálatas. Vamos a leer en Romanos 8, 5 al 8, que nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es lo que decíamos de los frutos, de la naturaleza del árbol. Si la naturaleza del árbol, como dice aquí, en el caso de nosotros, ¿verdad? Como hombres, como creación humana, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y es como les decía, si Dios no ha hecho la obra en nuestros corazones, la obra de regeneración, no habrá un cambio en nuestros deseos, no habrá un cambio en lo que nosotros anhelamos, en lo que nosotros deseamos hacer. Si nosotros hemos sido regenerados, si nosotros hemos nacido de nuevo, nuestros deseos deben de cambiar, nuestros deseos ahora deben de ser de servir a Dios, pero Dios nos da esa facultad de elegir si vamos a obedecerle, porque Él no hizo robots, como dice un canto de Oscar Medina. No sé si algunos de ustedes lo conocen o lo conocen mis hermanos ya más grandes, ¿verdad? Porque este es un canto ya pasado, no sé si los jóvenes lo hayan escuchado, porque ahí Oscar Medina dice en ese canto que Dios no hizo robots, Dios no hizo máquinas que le obedecieran, porque Dios pudo haber hecho, dice ahí, robots que estuvieran a sus pies, que con solo engranarlos ya iban a adorarle y a obedecerle. Pero ahí dice, Dios nos hizo a nosotros, a ti y a mí, para que nosotros le adoremos, pero Él quiere que de nosotros salga también, ¿verdad? Aún a pesar de que si Dios ya nos ha regenerado, Dios quiere que nosotros le busquemos, que nosotros, Él nos da esa libertad moral, como dice el libre albedrío, Él nos da esa libertad para elegir si nosotros queremos servirle, si nosotros queremos obedecerle o no. Como dice ahí en San Juan 6:44, vamos a ver qué nos dice ahí en San Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Cristo si no le ha sido dado por el Padre. También menciona en San Juan 6:65. Primeramente tenemos que haber sido traídos de parte de Dios a través de su Espíritu Santo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros deseemos y anhelemos
obedecer a Dios, seguirle, como dice en Ezequiel también. Él va a poder poner en nosotros un corazón de carne, va a quitar el corazón de piedra y va a darnos un corazón de carne, pero es Él quien hace la obra. Él es el que hace la mayor obra en la salvación, dice Dios. No el hombre juega el papel más activo en la salvación. Cuando alguien decide creer en Jesucristo como Salvador, lo hace únicamente respondiendo al mover del Espíritu de Dios. Es el que pone la inquietud en nosotros para que nosotros decidamos si creer o no. Nadie puede creer en Jesús sin la ayuda de Dios. Nadie puede venir al Padre si no es a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, espero que haya más o menos quedado claro en qué consiste el libre albedrío. Que dijimos que el hombre en su naturaleza caída tiene libertad de elegir, tiene libertad para tomar decisiones, pero no tiene la libertad moral para elegir a Dios, para elegir obedecerle, para elegir la rectitud. Entonces vamos a ver qué nos dice el resumen. En el primer punto del resumen dice: cualquier elección que hagamos la hacemos por alguna razón. Como decíamos, siempre tenemos una razón, aunque a veces no la entendamos o aunque a veces no la meditemos. Hay elecciones que podemos hacer espontáneamente, pero siempre son basadas en algo, basadas en un deseo que hay dentro de nosotros, sea cualquiera que éste sea. El punto número 2 del resumen dice: siempre elegimos de acuerdo con nuestra inclinación más fuerte en el momento de la decisión. Siempre tenemos una inclinación más fuerte para hacer lo que hacemos en el momento que decidimos hacer eso o elegimos esa acción que nosotros hacemos. Dice, punto número 3, la voluntad es la facultad electiva. O sea, la facultad que nosotros tenemos para elegir, esa es la voluntad. Tenemos voluntad propia, no nos obligan a hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Es la facultad que tenemos como seres humanos para poder elegir hacer algo. Pero el punto número 4 dice: los seres humanos caídos tienen una voluntad libre, pero carecen de libertad. ¿Por qué carecen de libertad? Porque no tienen la libertad moral para elegir la rectitud, para elegir hacer lo bueno, sino que la inclinación del hombre en su naturaleza caída es hacia el mal. Tenemos libertad natural, pero no tenemos la libertad moral, en cuanto es el hombre caído, en su naturaleza caída. Y dice, la libertad consiste en la autodeterminación, que es lo que explicaba el pastor Sproul, que la libertad consiste en la autodeterminación, o sea, nosotros determinamos las decisiones, las elecciones que tomamos. Y 6, en la regeneración, Dios cambia la predisposición de nuestros corazones y siembra en nosotros un deseo hacia Él. Es lo que hablábamos. Hasta que nosotros hemos sido regenerados, Dios cambia esa predisposición que hay en nosotros de hacia el mal para que nosotros deseemos hacer la voluntad de nuestro Dios, deseemos obedecerle. Él implanta en nosotros eso y pues nos da de su Espíritu Santo para que sabemos que Él es el que convence al hombre de pecado. El Espíritu Santo es quien nos convence de que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder tener esa libertad, como dijo Él, que viniéramos a Él y que Él nos iba a hacer libre, que si nosotros en verdad le conocemos, Él nos hará verdaderamente libres. Esa es, yo entiendo en parte la libertad de la que Él nos hablaba, sí, libertad del pecado, libertad para poder elegir hacer el bien, obedecer a Dios. Esa es la libertad que Él nos da y en eso consiste el libre
albedrío. En nosotros decidir libremente hacer lo que queremos, pero Dios implanta en nosotros ese deseo de servirle, ese deseo de obedecerle y de buscarle. Y quiera Dios que nosotros, que cada uno de nosotros anhelemos y busquemos eso de que nuestra decisión, que nuestro libre albedrío que Dios nos ha dado, ahora que ya le conocemos, ahora que ya hemos sido regenerados y que estamos en ese proceso de santificación, que nosotros busquemos, anhelemos escudriñar su palabra. Es necesario que le busquemos, es necesario que le busquemos en oración, que escudriñemos su palabra para entender todas estas doctrinas que vienen en este libro que nos hemos puesto a estudiar con la ayuda de nuestro pastor y de nuestros hermanos que diariamente tienen los estudios a su cargo y que se esfuerzan en entenderlo primeramente ellos para después podérnoslo explicar. Y si nosotros, como nos dice el pastor, no hay algo que no nos ha quedado claro, preguntémosle a nuestro pastor, preguntémosles a un hermano al hermano que dio el estudio, que tal vez nos puede sacar de esa duda, y si no, pues nos vamos a poner, ¿verdad?, a escudriñar su palabra, a pedir de la ayuda del Espíritu Santo para que nos haga entenderlo, porque muchas veces nosotros, y lo digo más que nada por mí, queremos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, entender, por ejemplo, en este caso, una lección, pero no es así como lo vamos a lograr entender. Necesitamos ponernos a orar, como también nuestro hermano Beth nos mencionó. Nosotros, para poder entender estos temas, que algunos son algo complicados, que algunos tal vez no los podemos entender porque hablamos aquí, como decía el salmista, son cosas demasiado maravillosas para nosotros, demasiado profundas, porque es la palabra de nuestro Dios, porque es de cómo es nuestro Dios. Nosotros hemos estado estudiando para entender estas doctrinas, necesitamos saber cómo es nuestro Dios, y si ustedes recuerdan y han estado escuchando los estudios o parte de los estudios, estuvimos viendo la justicia de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la obra de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo. Todo esto lo hemos estado viendo a través de estos estudios, y si no lo ha visto, hermano, lo invito a que los busque ahí en el Facebook, ahí en el YouTube de la página de San Pablo, ahí vienen. Y si no tiene los PDFs o los que nos manda el pastor de los estudios, las lecciones, para irlas viendo, se las podemos pedir al pastor o algún hermano que nos la mande, y a través de eso nosotros ponernos a leerlas y ponernos a estudiarlas. Y si tenemos dudas, el pastor siempre está dispuesto a apoyarnos para entenderlas mejor y para poderlas llegar a entender, porque algunas, como en este caso, las que hemos estado viendo, como decía nuestro hermano Vedas, la de la predestinación, las que hemos estado viendo últimamente, tal vez son un poco más complicadas, más profundas, y aquí vienen un poco cortas, pero si nosotros nos ponemos a escudriñarla y a leer las lecturas que vienen y a escudriñar la palabra, vemos que podemos encontrar mucho. Y la ventaja, como yo les comentaba en la vez pasada, la ventaja que tenemos nosotros ahora es que podemos encontrar ya pastores que tienen grabados sus mensajes, sus estudios en YouTube, pero también tenemos, como nos dice siempre nuestro pastor, nosotros debemos de leer la palabra de nuestro Dios para que lo que escuchemos digamos, bueno, esto sí es palabra de nuestro Dios, esto sí está basado en la palabra de nuestro Dios, y esto sí me va a ayudar a entenderlo, esto sí lo voy a tomar y lo voy a hacer para mí, porque no todo lo que podemos escuchar algunas veces
en redes sociales o así, no todo o no todos lo que las personas que podemos escuchar, no siempre van a estar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos escudriñar la palabra para que nosotros estemos seguros de que lo que Él está predicando es palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como ya también estuvimos estudiando, no se contradice. La palabra de Dios se complementa todo el libro. Los 66 libros se complementan y no se contradicen, y todo siempre nos habla de lo mismo, como aquí les leí en Deuteronomio, les leí en Romanos, les leí en San Juan, y todo nos lleva al mismo punto. Bueno, hermanos, no sé si ya me tardé mucho, pero quisiera ponerles un canto que me recordó esto acerca de los deseos que hay en nuestro corazón. Este canto se llama Dame un nuevo corazón, y voy a ponerlo aquí con el celular. Espero que se pueda escuchar, y sí, y está muy bonito, hermanos. Anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo vivo para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo en que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo vivo para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo vivo para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida andar. Dame un nuevo corazón, enamorado de ti, solo vivo para ti.
una manera distinta de hablar y pensar. En tu palabra se abrirá en mi vida una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra se abrirá en mi vida. Bueno, hermanos, que ese sea nuestro anhelo, ¿verdad? Y nuestro deseo, que Dios nos dé un corazón enamorado de Él, que anhele su presencia, que anhele servirle, que testifiquemos de Él. Vamos a tener una oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias una vez más por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de estudiar tus doctrinas, Señor. Están basadas, Padre Celestial, en tu palabra, Señor. Bendito Dios, perdona mis faltas, Señor, perdona aquello que haya hablado que no sea tu voluntad o que no sea de acuerdo a tu palabra, Señor. Bendito Dios, yo te ruego que nos des entendimiento, que nos des de tu Espíritu Santo para que podamos entender lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros, mi Dios. Padre Celestial, yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos de la Iglesia San Pablo, que suplas sus necesidades, ya sea materiales, la necesidad espiritual, Señor, o la necesidad, Señor, de salud que haya en mis hermanos, Señor. Los pongo en tus benditas manos a cada uno, Señor. Tal vez hay necesidad de empleo, Señor. Bendito Dios, yo te ruego por cada uno de ellos, Señor, también para que si hay algún hermano que se encuentre enfermo, Señor, yo te lo pongo en tus benditas manos, Señor, tú les conoces y tú sabes, Señor, su situación de cada uno de ellos, Padre Celestial. Los pongo en tus benditas manos, pongo en tus benditas manos la vida de nuestro pastor, para que tú le sigas usando y para que tú le sigas bendiciendo, Señor, con ese amor que tiene por sus ovejas, Señor, y por testificar de ti, por hablar de ti, Señor, aquellos que no te conocen o que están aprendiendo a conocerte o empezando a conocerte, Señor. Síguele bendiciendo a él y a su familia, Señor, y a cada uno de mis hermanos, Señor. Pon en nosotros el deseo de hablar de ti, Señor, y de obedecerte, ese mandato que tú nos has dado de predicar tu palabra, Señor. Perdona, Señor, también las faltas que hemos cometido delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte y a glorificarte en todo lo que hagamos, Señor, y que podamos aprender cada día más a través de estos estudios, pero también que nosotros busquemos y anhelemos y tengamos hambre de estudiar tu palabra y de estar en comunión contigo, Señor, cada día. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos y te damos gracias por todas estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos, mañana es viernes, mañana no hay estudio, mañana esperamos a mis hermanas en el estudio de Esther a través de Google Meet para que podamos unirnos y unidas estar estudiando el libro de Esther. El sábado no hay estudio, pero el domingo está nuestro pastor dándonos estudios en la mañana en el templo y por la tarde a través de Facebook también. Entonces, hermanos, esperamos que podamos seguir en contacto, ya sea a través de estos medios o en nuestras reuniones el domingo, hermanos. Bueno, que Dios les bendiga y muchas gracias.